Hola, vengo un día más a saber sobre la cultura inca un poquito más, las matemáticas, su ubicación, cómo era su arquitectura y un poquito más de todo lo que somos. Los incas fueron una civilización andina que surgió en el siglo XV y tuvo su capital en Cusco. Su imperio tehuantinsuyo se extendió por Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Según la leyenda, su fundador fue Manco Cápac, enviado por el dios del sol. Su organización en 4 regiones o suyos y destacaron por su ingeniería, arquitectura y Continuando con la civilización inca, tenemos la matemática, en la cual se utilizaban un tipo y la infanta. Estos eran un método de matemática en el cual se utilizaba a base de cuerdas y nudos. En sí se tomaba los nudos como un número y la distancia en la que se encontraba era una cifra, por si 10, 20, 30. Como estos no tenían escritura, utilizaban esto para hacer toma de datos y también para la boda. El Intihuatá era un reloj solar, o también conocido el reloj del sol. Tenía estos nuevos nombres diferentes, ya que en algunas veces les ayudaba a ver si es que era temprano, tarde o noche, y en momentos les ayudaba a ver la hora del día, ya sea 1 de la tarde, 2 de la tarde o 12 del día. Podía ser así también que se conocían los solsticios y los equinoccios. De poco a poco se fue entendiendo y se fue argumentando este conocimiento astronómico a la estabilidad del imperio. De poco a poco las personas se fueron dando cuenta de la funcionalidad que este tenía en ellos, ya que podían saber a qué hora está, a la hora que podían desayunar, almorzar o merendar, ya que era a veces muy complicado porque no sabían la hora ni en qué momento estaban del día, nada más lo entendían como tarde-noche. Eso era lo más fácil que podían encontrar. Este reloj también ayudaba a tener una estabilidad en el imperio, ya sea. Hola amigos, ¿qué tal? Yo les voy a hablar sobre el control vertical de pisos ecológicos y sus cultivos. Bueno, para aprovechar los climas de los Andes, ya sabrán que los Andes tienen diversos climas y la actividad meteorológica es muy grande y en la que se implementan muchas lluvias. Los incas implementaron el control vertical de pisos ecológicos, cultivando productos distintos en diferentes altitudes. Usaban andenes, o también llamadas las terrazas escalonadas, que prevenían la erosión del suelo y permitían la agricultura en laderas empinadas. Gracias a esta técnica, los incas lograron producir maíz, papa, quinoa, que era un alimento ancestral, y coca en grandes cantidades. La coca era utilizada en la medicina. La economía inca se basaba en el trabajo comunitario, el aini, el trabajo recíproco entre familias, la minca, el trabajo colaborativo entre beneficios de la comunidad, la mita era el trabajo obligatorio para el Estado utilizando en las construcciones de caminos, templos y fortalezas. Este sistema garantizaba el bienestar de todos sin necesidad de dinero. Continuando con la organización social, tenemos que tener en cuenta que estos se distribuían en distintas clases sociales. La organización social era jerárquica, es decir, el Inca era el que dominaba todo, y era el guiador de los dioses. Le seguía la nobleza, la cual se encargaba de cumplir las órdenes del Inca y recolectar datos y conocimientos. Y luego tenía la población, que eran los comerciantes, agricultores e incluso los esclavos, que solo tenían que servir al Inca y se encargaban de realizar funciones que le pedían al gobierno. La medicina en el tiempo inca era un poco extraña, pero muy actualizada para su momento. Hacían operaciones de cráneo abierto. No tenían ningún miedo, ya que tenían muchas herramientas a la mano que podían hacer que no haya ningún tipo de peligro. Las personas no fallecían, utilizaban sus propios medios, ya sean plantas como la coca, que era muy utilizada para aliviar el dolor y también combatir algo que es muy conocido, la llamada altura. Cuando las personas iban demasiado alto a un nevado o a una montaña demasiado alta, les llegaba la altura, que también significa el quedarse sin el suficiente oxígeno y comenzar a quedarse dormido. Eso significaba que en el momento que se quedaban dormidos, fallecían. Entonces, al momento que ellos iban a subir, subían con pedazos de panela y también subían con hojas de coca, que era muy utilizada para combatir a esta, ya que habían fallecido muchas personas antes por esta razón de la altura. También utilizaban el cabello humano o pequeñas fibras de plantas para hacer suturaciones. A veces estas suturaciones se hacían porque eran heridas de guerra o personas que estaban demasiado fuerte lastimadas. Sus herramientas mejor utilizadas eran las pinzas de metal, que las desinfectaban en orina,
Y también eran los cuchillos, que eran los más utilizados por la habilidad que se... Siguiendo con el tema, ahora les voy a hablar sobre la arquitectura, la técnica de ensamblaje, los puentes, el camino del Inca, los canales de riego. Aunque ustedes no lo crean, los incas llegaron a ser grandes arquitectos. En sus construcciones, la técnica más utilizada era la técnica de ensamblaje. ¿Qué es esto? Bueno, es donde las piedras encajan perfectamente sin cemento, un verdadero arte. Esto resistía a diversos terremotos. También construyeron puentes colgantes, flotantes, de piedra y de troncos. Pero el más sorprendente es el puente colgante de Ichu. El Ichu es la paja trenzada. El camino del Inca, una red de más de 40.000 kilómetros de sendero, en la que conectaba Quito con Argentina. En esta red de senderos, los incas hacían relevos de 20 kilómetros para llegar el mensaje a su destinatario. Bueno, siguiendo con los canales de riego, en los que se distribuía el agua desde los glaciares hasta los campos agrícolas o las tierras. Para los incas también eran importantes las vasijas y las decoraciones, las cuales se creaban con oro, plata y cobre. Estas mismas eran creadas con distintos tipos de elaboración, los cuales eran el remallaje, la fundición y el martillaje, las cuales les permitía darles una forma un tanto peculiar a las figuras, las cuales eran como semi-humanas. Ahora les voy a hablar sobre un dato curioso. Los incas utilizaban una red de mensajeros llamados chasquis, que podían recorrer hasta 240 kilómetros en un solo día para transmitir mensajes importantes. En el camino del Inca, una red de más de 40. El Imperio Inca fue una civilización avanzada que destacó en su arquitectura, agricultura, medicina y astronomía. Su legado perduró en los pueblos andinos y en sus técnicas agrícolas y en su majestuosidad del Machu Picchu. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado incaico.